Muy buenos días. La actividad 4.2, grafo de secuencia de capacidad de las tareas de aprendizaje del tema elipse horizontal. Mi grupo 5, Yelitza Ortiz, Jensi Díaz y quienes habla Rocío Gómez, nuestro tutor Fernando Torres. El índice de la presentación, cambios realizados a las tareas, grafos de secuencia de capacidades, ejemplos de ayudas de las tareas, revisión de la información previa y referencias. Los cambios que realizamos a las tareas y realizamos cambios generales a las metas, a la interacción y a la temporalidad. En cuanto a la formulación, mejoramos la redacción en la construcción de una piscina, tanto la redacción del enunciado como algunas preguntas. En la mesa de billar aclaramos que el golpe a la canica debe ser sin efecto. La tarea que era sobre espejos la cambiamos parte del contexto como vitrales elípticos e incluimos la figura que se ve a la derecha. Cambiamos lo que es el ipsógrafo por compás de Arquímedes para utilizar los semiejes y agregamos los recursos de hilo, chinches y cartón paja para que el estudiante pueda representar lo que hace el ingeniero de colgar los vitrales en la pared. Solsticios y equinoccios, ampliamos la definición de solsticios y equinoccios y unimos las preguntas 4 y 5. En galería de murmullos, modificamos el enunciado para aclarar cuál es el funcionamiento de la galería, además que incluimos la imagen donde se representen algunas medidas de las que se dan en el enunciado. Bueno, en cuanto a vamos a presentar todos los grafos de las tareas. Asociamos todos los errores correspondientes a cada una de las secuencias, por lo tanto no vamos a nombrarlos, algunos ejemplos se presentarán allí. Iniciamos con la secuencia S1 correspondiente a identificar elementos en el enunciado. Luego, con los elementos que identifica allí, observa las características que le permiten decidir de qué manera va a representar la elipse, ya sea utilizando la constante del lugar geométrico o a partir de los radios vectores. Estas dos secuencias se unen en la identificación de la relación entre constante y lugar geométrico y verifica esto con el enunciado, con la situación. En cuanto a la mesa de billar, iniciamos igualmente identificando elementos con la elipse. Continuamos en S31 donde decide la manera cómo va a ubicar el foco que hace falta, la canica, ya sea con simetría o ya sea con la distancia más corta al borde de la mesa. Estas dos secuencias se unen en S15, donde identifica si este punto efectivamente cumple con la propiedad de la mesa y de esta manera halla las medidas de la trayectoria de la canica e identifica lo que es la relación entre la constante y el lugar geométrico de la elipse. Grafo de la tarea 2.1, vitrales elípticos, identifica elementos en el enunciado, hace uso de los ejes, los ubica como se observa el estudiante en el gráfico de los vitrales, determina en S28 los semiejes y con ello utiliza el compás de Arquímedes en S17 para construir la gráfica. S23 decide la manera como ubicar los focos, se le pide que ubique los dos focos para colocar los chinches. Esto lo realiza ya sea con teorema de Pitágoras para determinar el parámetro C o con determinar los focos a partir de los extremos no comunes de los radios vectores. Estas dos secuencias se unen en S10 determinando la distancia focal y luego verifica la igualdad entre el eje mayor y la constante. El gráfico 2.2 de la tarea solsticios y equinoccios. La secuencia C1 nuevamente identifica elementos de la elipse, ubica el centro en el gráfico que se le entrega al estudiante, ya determina el valor de los ejes y de los semiejes y lo relaciona con los parámetros
A y B en S30, y de este modo lo relaciona con la ecuación canónica. Luego ubica uno de los focos de dos maneras podría determinarlos, una con la distancia hacia el vértice más cercano o con la equidistancia al centro. En S15 se unen para verificar que este punto cumple con lo correspondiente a la tarea, y S16 verifican la relación entre eje mayor y la constante. La tarea 3.1 correspondiente al puente de arco inicia nuevamente identificando elementos en el contexto. En S23 identifica el centro donde se une el ancho y el alto del puente. En S5 determina los ejes, eje mayor, eje menor, y los semiejes, y de esta manera encuentra los parámetros A, B y C para determinar la ecuación. Y con ello poder utilizar esta ecuación para hallar la altura de los parales que se piden en la tarea. Son los ejemplos que han nombrado. En la última tarea, galería de murmullos, entonces S1 también identifica elementos, decide la manera cómo va a representar la gráfica de la galería. Aunque se le entrega una gráfica, se le pide que ubique de todos modos algunos elementos, algunas distancias, entonces lo puede hacer mediante método gráfico o método geométrico. Estas dos secuencias se unen en S28 para determinar correspondientemente los resultados de la tarea. Estos fueron los cambios ya después de haber hecho esos grafos. Entonces se incluyeron capacidades de la 55 a 66 y las secuencias de la 28 a 31 y errores de 63 a 67. Presentamos algunos ejemplos. Quisimos primero ver la coherencia que existe entre los conocimientos previos, algunas capacidades, por ejemplo, que forman la secuencia S2. De esta secuencia relacionamos los errores 8, 9, 4, 5, 7 y 16, como ubicar los focos de una eje horizontal sobre su eje normal, y a estos errores les asociamos algunas ayudas, como por ejemplo en la tarea de 3.2, la de galería de murmullos, los amigos se encuentran parados sobre la horizontal o la vertical, en caso de que no se identifiquen. En la tarea 2.1 fue la que ejemplificamos en el trabajo. Tenemos, por ejemplo, la secuencia S15, donde relacionamos el error ubicar los focos a una distancia diferente a la dada, y a la ayuda que queremos darle a los estudiantes es: repite el procedimiento dado en la tarea para lograr ubicar la canica en el punto requerido. O la secuencia S27, ignorar que el uso de una constante en el lugar geométrico de la elipse, por lo tanto le damos la indicación al estudiante que revise las medidas obtenidas en diferentes lanzamientos desde el punto fijo. Y nuestra respuesta.